Sí. Está mucho basura. Manejátelo tranquilo que tengo que dar una clase, así que no te puedo dar bola por un rato. Llévatelo si quieres, ¿eh? Hola, Colo. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Hola. ¿Cómo andan, chicos? Hola, Colo. Bueno, ¿está grabando esto? Sí. Bien. Recién hablé con Juan y, bueno, sí, yo colgado, estoy subido al tren de la rutina de todas las semanas y me había olvidado que ya estamos, o que ya deberíamos estar casi en vacaciones. Así que sí, mañana es la última, perdón, mañana terminan las clases, pero para nosotros hoy, porque los miércoles no tenemos actividad. Me vine al pelo porque la clase de hoy es más una cosa previa al tema nuevo que el tema nuevo en sí. Así que me vine al pelo para dejar todo listo para retomar después de las vacaciones, que no me pregunten hasta cuándo son porque tampoco tengo idea. Después el colegio transmitirá algo al respecto. Bueno, ya largamos. Bien. En realidad lo que tenemos que ver hoy tiene que ver, les decía, no con la unidad nueva que nos toca, que no tiene absolutamente nada que ver con lo anterior, a lo sumo una vinculación mínima hacia el final. No, estaba pensando que había quedado que iba a resolver el problemita del avión. Bueno, después lo vemos antes de terminar. Sino con un tipo de funciones que suele dejarse un poco de lado cuando se lo debería ver, que yo estimo que debería ser por tercero, cuarto, quinto año, al principio de funciones. Y que en esta unidad es bastante importante y por eso lo tenemos que digo repasar, pero es un poco en realidad ver de cero. Y es el concepto de función por tramos. ¿Sí? Vamos a ver qué son y cómo se grafican. No es nada complicado, no se preocupen. Digamos que en una función tradicional, a cada valor de x le podemos calcular un valor de y reemplazando siempre en la misma fórmula. Es a lo que están acostumbrados. Por ejemplo, si tenemos la función y igual a x al cuadrado, una cuadrática. Bueno, si quisiéramos considerar que x vale 3, el valor de y que acompaña lo calcularíamos reemplazando en esa formulita. Sería 3 al cuadrado, o sea, 9. Y para x igual menos 4, tendríamos que y es igual a menos 4 al cuadrado, o sea, 16. Es decir, siempre vamos a calcular en una función común y corriente, que es el único tipo de funciones que vieron hasta ahora, vamos a calcular siempre el valor de y sustituyendo en una única fórmula, que es la fórmula de la función. Bueno, y así podríamos continuar. Y de hecho, a través de este tipo de reemplazos, si tomáramos suficientes valores de x y calculáramos sus respectivos valores de y, podríamos construir la gráfica de la función. Es lo que se conoce como graficar por tabla de valores. ¿Sí? Es una de las formas, de los métodos más tradicionales para construir el gráfico. Esperen que voy a WhatsApp a ver si hay un problema de acá.
Xavi, ok, está entrando. Entonces, retomando con este ejemplo, si extendiéramos ese reemplazo de la X por números concretos y el cálculo de los valores de Y que acompañan, formaríamos la famosa tablita de valores, donde cada una de estas parejitas que tenemos acá, esta, son todos puntos. Son pares X y, que son puntos del plano, y si fuéramos ploteando estos puntos, se empezaría a describir una curva, que por el tipo de función, que es una función cuadrática, ya saben qué forma tiene que tener, forma de parábola va a tener, pero bueno, los puntos se van a ocupar de mostrarnos con claridad que la forma de la función es esta que estoy dibujando acá. ¿Qué valores le pueden asignar a la X cuando quieren dibujar una función? Los que quieran, ¿sí? En general, tiene que ser más o menos los valores que están dando vueltas en la sección del eje X que dibujamos, ¿no? Yo acá dibujé un eje X que va de menos 5 a 7, más o menos. El eje es infinito, pero bueno, me restrinjo a esa sección. Entonces, hay que pensar en valores dentro de ese rango, ¿sí? Podría haber tomado 4 y menos 4, bueno, en fin. Eso queda a elección de cada uno. Bien, esto fue un repaso breve de funciones tradicionales. Función por tramos, y ahora empieza entonces el concepto nuevo. En una función por tramos, el eje X es dividido en partes, o tramos, justamente, y a cada una de esas secciones se le aplica una fórmula distinta para el cálculo de Y. O sea, no vamos a calcular la Y a través de la misma fórmula para cualquier valor de X, sino que vamos a fraccionar el eje X en partes, y a cada parte va a estar asociada, digamos, con una fórmula distinta al resto de las partes. Por ejemplo, y las funciones por tramos se escriben, a modo de ejemplo, de esta manera. Se pone f de x igual, o lo que sería lo mismo, y igual, y en lugar de poner una única ecuación, que ahí estaríamos en el caso anterior, se abre una llave y se pone una ecuación, y al lado el valor, el rango de valores de x para el cual vale esa ecuación. Entonces acá tenemos una función que tiene dos tramos. Un tramo es aquel que se aplica cuando x es menor o igual que 1, y la y para esos valores de x se va a calcular a través de esta fórmula, 2x más 4. Y el otro tramo es para valores de x más grandes que 1, donde la y se va a calcular a través de esta fórmula, ¿sí? Entonces tenemos dos secciones distintas, el eje X partido en dos, digamos, por un lado los más chicos que 1 y por otro lado los más grandes que 1, y a cada una de esas dos secciones les corresponden dos ecuaciones totalmente distintas, una lineal y una cuadrática en este caso, ¿sí? Bien, entonces hay un esquema que está bueno a veces para entender cómo queda fraccionado el eje X. Para aquel que le cuesta un poquito verlo, esto lo va a ayudar a entender, es dibujarse el eje X, partirlo en tantos tramos como correspondan según la función. En este caso son dos tramos, por eso justamente marqué el 1 como un punto divisorio. Todo lo que esté a la izquierda de ese 1 serían todos los puntos que cumplen con esta condición, que x es menor o igual que 1, y toda esta parte a la derecha del 1 son los puntos que cumplen con esta otra condición, que x es más grande que 1. Y entonces arriba de cada una de estas secciones, estas dos partes, coloco la ecuación a través de la cual se calcularía la y. Para el tramo de la izquierda, la y se calcula siendo 2x más 4, y para el tramo de la derecha, la y se calcula siendo 4 menos x al cuadrado. ¿Sí? Esto es como para que quede claro, si ustedes tienen que reemplazar a la x por algún determinado valor fijo concreto, para saber en dónde tienen que reemplazar. Eso va a depender de qué lado caiga en este eje. Bueno, la pregunta que surge es cómo graficar estas funciones, ¿sí? Cómo son las gráficas y cómo se construyen. Para graficar estas funciones hay que hacer una tabla de valores para cada uno de los tramos. ¿Sí? Yo puse un ejemplo con dos tramos. En general, a ver, 2 tramos es el mínimo porque 1 no sería por tramos, y con más de 3 tramos es raro
casi que les aseguro que no va a haber, o sea que se van a manejar con funciones por tramos que van a tener 2 o 3 tramos. No más que eso, si no se ponen muy, muy espesas. Entonces, les decía, hay que hacer una tablita de valores para cada uno de los tramos. Volvamos al mismo ejemplo que tomé recién. Entonces voy a considerar para valores de x menores o iguales que 1, una tabla de valores, donde la y, fíjense que se calcula a través de la ecuación que corresponde a ese tramo. ¿Sí? Y fíjense que los valores de x que estoy considerando tienen que cumplir la condición que tiene que cumplir la x dentro de este tramo. O sea, tengo que poner acá valores que sean menores o iguales que 1, no puedo poner 2, 3, 4, 5. No me sirven porque para esos valores de x el tramo que corresponde o la ecuación que corresponde es otra. ¿Tá? Entonces sean coherentes al momento de construir la tablita, al momento de asignarle valores a x, no son tan libres, sino que tienen que estar dentro del tramo correspondiente. Bueno, en la parte de completar la tabla es fácil, se va reemplazando y se van haciendo las cuentas, ¿no? Y después la otra tabla, la del otro tramo, la que sería para valores de x más grandes que 1. Bueno, lo mismo. Acá la ecuación que permite calcular y, fíjense que cambió. Ahora estamos trabajando con el segundo tramo. Y los valores que le asigné a la x tienen que cumplir la condición dada por ese tramo. O sea, que x sea más grande que 1. Hay algo raro ahí. En esta tabla puse en un lugar unas comillas. Puse al 1 como valor de x entre comillas. ¿Alguien sospecha por qué hice eso? O mejor porque puede contener decimales. No viene por ese lado. A ver, miren. Porque en esa ocasión no parecía que era igual. Ahí está, por ese lado viene. Porque en este tramo dice que es válido cuando x es más grande que 1. Fíjense que ahí dice mayor, no mayor o igual. O sea, técnicamente, para x igual 1, no corresponde pensar en este tramo, correspondería pensar en el otro, en este. Este sí incluye el 1, pero el de abajo no. Entonces, ¿por qué puse el 1 en la tabla si acá me están diciendo que esto vale cuando x es más grande que 1? Bueno, esto es un detalle importante para que el gráfico quede bien. Porque, ¿qué es lo que pasa? A ver, si yo les digo que x es más grande que 1, ¿en qué valor piensan ustedes como el valor más chico posible de x? 2. 2, claro. ¿Por qué? Porque todos viven en un mundo entero, ¿sí? Porque están acostumbrados a manejarse con números enteros. Y acá estamos trabajando con valores reales. En realidad no existe el inmediato al 1, pensando en términos de números reales. Sería algo así como 1,00000001, y en realidad hay más chicos todavía. Entonces, como la mayoría va a pensar en 2, cuando dice, bueno, si x es más grande que 1, entonces lo hago valer desde 2, va a estar desperdiciando infinitos valores que están entre 1 y 2. Y eso significa, o se va a traducir al final en un pedazo de gráfico que va a faltar. Para evitar ese problema, que es casi inevitable, hacemos una trampita. Aunque acá x no puede valer 1, lo ponemos entre comillas, como para decir, bueno, arranco desde x igual 1, después el 1 en sí no lo incluyo, pero todo lo que está al lado sí. Y se evitan perderse ese pedazo de gráfico. Como resumen, digamos, o como generalización a este consejo, los límites, los extremos, digamos, de los tramos, que en este caso sería 1 para el primer tramo y también 1 para el segundo, siempre tienen que estar en sus respectivas tablas. El 1 tiene que estar en esta tabla, en ese caso es legal porque dice menor o igual que 1, pero también tiene que estar en esta otra como un intruso, porque en realidad ahí x no puede valer 1, pero lo ponemos igual. Después al final van a entender cómo lo excluyo solamente al 1 y no a todos los que están entre 1 y 2. Bien, completadas las tablitas. Es decir, bueno, ahora, ¿qué hago con esto? Tengo dos tablitas con números, ¿y qué hago? Bueno, hay que volcar esto en un sistema de ejes y armar lo que sería la gráfica de esta función. Que antes de hacerlo, me adelanto un poquito lo que va a pasar. Yo acá tengo el eje X
fraccionado, partido acá en 1, ¿no? Ahí está el 1, ponele. Para todos estos valores de x que están a la izquierda del 1, estoy aplicando una ecuación que es esta. Y para todos los valores de x que están a la derecha del 1, estoy aplicando otra ecuación totalmente distinta, que es esta. Entonces lo que va a pasar acá es que esta función va a tener como gráfica una especie de collage, digamos, entre dos gráficas distintas. Va a ser como un pedazo de una recta, porque esto es una función lineal, y un pedazo de una parábola, porque esto es una función cuadrada. Las funciones por tramos tienen esa particularidad. Su gráfica resulta ser como un rejunte de pedazos de distintas gráficas. ¿Sí? Cosa que no ocurre si la función no es por tramos. Si una función no es por tramos, es o una recta completa, o una parábola completa, o una función racional con su gráfica correspondiente, pero completa. ¿Sí? Son todas gráficas completas. Y en este tipo de funciones no, son pedazos de distintas gráficas. Bueno, lo que hacemos es, básicamente, ir ubicando los puntos y graficando cada uno de los tramos por separado, de forma independiente. Entonces empiezo con el tramo de arriba. Tengo que ubicar el punto 1,6, el punto 0,4 y el punto -1,2. Eso es lo primero que habría que hacer, y ahí están los 3 puntitos dibujados. Están alineados, ya sabemos que esto tiene que ser una línea recta, insisto, por el tipo de función, porque es una función lineal. Y cuando ven la línea como es, lo que nos queda es trazarla, pero cuidado, no hay que trazar la recta completa, ¿sí? No hay que hacer el gráfico completo como si, esperen que tengo que correr la barra de dibujo, ahí va, como si solamente fuera una función lineal. No, no, entera no. Lo que vamos a hacer es tener en cuenta que este tramo de acá vale, no nos olvidemos, siempre que x sea menor o igual que 1. Entonces es como si acá tuviéramos una especie de paredón invisible, y de esa línea para la izquierda vale esta gráfica. Para la derecha no, porque ya estamos en el territorio del otro tramo. Entonces lo que me queda no es una recta completa, sino una semirrecta. Me va a quedar esto. ¿Sí? Se interrumpe la gráfica, se interrumpe la recta cuando llegamos a x igual 1, a la altura de x igual 1, porque hasta ahí es el reino o el territorio de este tramo. ¿Está claro esta parte? Sí. Bueno. Bueno, sí. Si entró Lara Mamonde, le mando un saludo grande, y si entró Sabina con el nombre de la hermana, bueno, que le mando un saludo. Bien, nos queda entonces el otro tramo por dibujar ahora. Ya liquidamos el primero, ahora vamos con el segundo, que sería este de acá. Hay que ubicar los puntitos que surgieron de la tabla, el 1,3, el 2,0 y el 3-5. Yo no sé si ustedes sabían, porque eso depende de cómo se los hayan explicado, pero ¿vieron en los intervalos cuando se usa el corchete y el paréntesis, que el corchete incluye y el paréntesis no? Sí. Bueno, cuando se trabaja esa es la notación que se utiliza en una dimensión, cuando trabajamos sobre un eje, que es el eje X. Cuando se trabaja con dos dimensiones, con dos ejes como acá, o sea, en el plano, cuando un punto del plano lo queremos incluir, se lo suelo hacer rellenito, como estos 3 puntos que yo dibujé, que están rellenos. Y cuando un punto no se lo quiere incluir, se lo hace hueco, se lo hace blanco, ¿sí? Entonces, acá viene el detalle a tener en cuenta con esta trampita que yo hice en la segunda tabla, donde me tomé el valor x igual 1, que en realidad era un valor que no corresponde en ese tramo, porque era para valores de x más grandes que 1. Lo que voy a hacer es, al momento de dibujar los puntitos, el 1,3, que es un punto que no debería estar, lo voy a hacer hueco. Lo voy a hacer relleno de blanco, ¿sí? Entonces es un agujero, es un punto que en realidad no está. Entonces lo que me va a quedar es una cosa así. Voy a borrar toda la porquería. Ahí está. ¿Ven que el 1,3 está marcadito, está relleno de blanco? Bueno, porque ese punto en realidad me indica que la gráfica va a llegar hasta ahí, pero ese punto en sí está excluido. No corresponde imaginarlo. Nos sirve como referencia para dibujar, pero no pertenece, insisto, a ese tramo. Los otros dos, el 2,0 y el 3-5, están rellenos
porque sí son puntos efectivamente de ese tramo. Bueno, se ven 3 puntos que, si miran así muy rápido, pueden llegar a parecer alineados, pero no están alineados, ¿sí? Si alinean 2, el tercero va a quedar fuera del camino, porque esto es una sección de una parábola, es una función cuadrática lo que tenemos acá. Con lo cual, lo que hay que hacer es pensar en una curva, en un pedazo de parábola que contenga esos 3 puntos, y surgiría entonces este gráfico que tenemos ahí. Que, por el mismo motivo que el tramo anterior, esto va a estar arrancando desde x igual 1, arrancando desde esa barrera que está a la altura de x igual 1, y se va a desarrollar desde ahí hacia la derecha, porque este tramo es el que vale para los x más grandes que 1, excluyendo ese extremo libre que nos quedó, por el motivo que ya conversamos. Entonces acá nos quedó formada la gráfica de esta función, ¿sí? Esta es la gráfica de una función por tramos, no son 2 funciones, no, es una función que tiene 2 tramos, un tramo lineal y un tramo cuadrático, y su gráfica muestra que es un pedazo de recta y un pedazo de parábola. En la unidad que vamos a desarrollar o empezar a desarrollar después de las vacaciones, que es límite funcional, que es un tema fuerte de matemática universitaria, si se quiere. Por supuesto, nosotros lo vamos a ver de una manera muy sencilla, pero es un contenido que suele abarcar una unidad importante de cualquier matemática que esté en cualquier carrera que vayan a seguir. Requiere de un buen dominio de estas funciones, sobre todo al principio, donde nos vamos a manejar de una manera muy gráfica y necesito que sepan dibujarlas. Y por una cuestión muy especial, que es la estructura que tienen estas funciones, ninguna aplicación de las GeoGebra, Desmos, todas las que habitualmente les permite usar, pueden de una manera sencilla dibujar estas funciones. Entonces, como no se puede hacer de forma digital, hay que hacerlo un poco a manopla. Bien. Acá les dejo entonces, como la guía arranca, la guía no siempre esto lo doy en el pizarrón, lo doy como antes de empezar con límites, entonces todavía no hay que descargar ninguna guía nueva, y simplemente les dejo estas 3 funciones por tramos, para que ustedes construyan las gráficas correspondientes, para que practiquen un poquito esto, y ya después cuando arranquemos con límites, bueno, si nos toca dibujar una función por tramos, asumo que no habrá mayores inconvenientes. Acá tenemos un ejemplo de una, como la de recién, con 2 tramos. La de abajo tiene 3 tramos. Por un lado, todos los valores de x menores o iguales que menos 1. Por otro lado, todos los valores de x que están entre el menos 1, me mandé una acá porque incluí el menos 1 en los 2. Bueno, ahora cuando le mande la foto al grupo se las mando corregida. Entre el menos 1 y el 2, y el tercer tramo que es valores de x mayores o iguales a 2. Y la tercera función por tramos también es de 3 tramos, uno para valores de x menores que 1, otro para valores de x entre 1 y 4, y otro para valores de x mayores que 4. ¿Sí? Bueno, ahora les mando, no saquen foto a esto porque tiene ese errorcito que tengo que corregir, ya lo corrijo y les mando al grupo una foto con estos ejercicios para que les quede ahí para resolver. Antes de terminar, rapidito, por el tema del avión, de la discusión que se dio ayer, hago el planteo rapidito del problema, el planteo, no la resolución, pero para que vean por ahí los que pifiaron en qué pifiaron. Pizarra. Resumiendo, digamos, la idea, en el problema del avión había un avión que se estaba acercando, próximo a aterrizar a la pista, y observaba el inicio y el final de la pista, que tenía 3.690 metros, si mal no recuerdo, la pista de longitud. Observaba entonces estos 2 puntos importantes bajo un ángulo de depresión de tanto y tanto. Bueno, acá lo que tenían que acordarse era que era un ángulo de depresión, dijimos que era un ángulo que se medía respecto del horizontal, entonces lo primero que había que hacer es dibujar la horizontal del avión, que es esta. Si mal no recuerdo, miraba el inicio de la pista con un ángulo de 15 grados, entonces un ángulo de depresión de 15 grados sería este que estoy marcando acá. Ojo que es todo el arco, no es solamente el ángulo interior al triángulo que están viendo.
y el ángulo de depresión bajo el cual miraba el final de la pista, que sería este de acá, era de 8 grados, creo. No, 7. No, 8. 8. No, era 8. Era 8. Ahí está. 8 grados. Bien, lo cual les permite, por una deducción bastante sencilla, estimar que este ángulo interior de acá, que probablemente nos interese, va a ser 7, ¿no? Porque si hasta acá es 8 y total es 15, ese cachito que nos queda ahí tiene que ser de 7 grados. Lo que el problema pedido a calcular es la distancia del avión al inicio, a la cabecera de la pista, es decir, este lado del triángulo que están viendo, podemos llamarlo X, y pedí a calcular también la altura del avión. La altura del avión sería una línea que no está dibujada, que tengo que dibujar, que es esta. La altura, por supuesto, respecto del piso del avión, donde evidentemente esto es recto, porque las alturas son perpendiculares a los pisos, digamos. Y el esquema completo era este. Yo les presenté una parte para que ustedes completen con el resto de las cosas y con los datos. Bueno, acá un montón de ángulos, sobre todo de este triángulo grandote que están viendo, se podían calcular, porque si esto es 7 grados, acá se podía estimar, a ver, voy a usar otro color. Si todo esto es 15, entonces esto que tenemos acá, tiene que ser lo que falte para 90, porque ahí en total tengo un ángulo recto, ¿sí? Entonces serían 75 grados. Si este mide 75 y este mide 90, entonces evidentemente este de acá tiene que medir 15 grados, porque sabemos que suman 180 los tres. Ahí estoy trabajando o pensando en el triángulo rectángulo. Si esto es 15, evidentemente esto va a ser 165, porque es lo que falta para 180. Y si este es 7 y este es 165, entonces este de acá lo podemos calcular y evidentemente son 8 grados. Hay un montón de ángulos que se podrían calcular con pequeñas cuentitas. Y una vez que están estos ángulos presentes, era cuestión de trabajar un poquito con el teorema. Con el teorema del seno era suficiente, ¿sí? 3690 dividido el seno de 7 tiene que ser igual a x dividido el seno de 8. De ahí sacaban x. Y después trabajando con este triángulo rectángulo, habiendo calculado x previamente, podían calcular la altura de esta y de una manera también sencillita. Bueno, planteo un poco por arriba por si alguno lo quiere resolver, pero para que quede claro. Bueno, chicos, ahora subo la clase y les mando la foto del grupo de los ejercicios para hacer. Y, por si ya no nos vemos o no me hacen preguntas, que descansen, que tengan unas buenas vacaciones, todos nos las merecemos, ustedes por el esfuerzo que les ha tocado y nosotros también que no nos ha sido fácil esta transición violenta a la virtualidad, pero creo que, bueno, por lo menos de mi parte hice todo lo que estuvo a mi alcance y lo que pude para que avancemos. Y quiero que sepan, porque es importante y no tienen referencia a ustedes, pero yo sí, que estamos avanzando a pesar de las dificultades al ritmo habitual. Es más, sinceramente, el año pasado creo que arranqué con límites después de las vacaciones. También que tuvimos Bariloche, que este año no estuvo, bueno, y algunas semanas perdidas. Pero estamos avanzando a buen ritmo y el año les aseguro que no, por lo menos en mi materia, no está pero nada perdido, ni siquiera un 20%. Si siguen en este camino, van a egresar como si nada hubiese ocurrido. Bueno, un abrazo grande y cuídense. Chao, Colo, gracias. Chao, gracias. Buenas vacaciones. Chao, hola. Chao.